Las apuestas desde la economía feminista en el marco de la perspectiva de la transformación social y ecológica. Hago énfasis en esto porque me parece que es fundamental pues ubicarlo desde ahí. Si habláramos de profundización del modelo neoliberal, pues es que no tendría sentido hablar de la... Bueno, sentido sí tiene y es necesario, pero digamos que no van en la misma línea, ¿no? En cambio, con esta propuesta de la FES, pues sí, sin duda ahí nos encontramos y convergemos en varios puntos. También, para empezar, quisiera decir a qué economía feminista nos estamos refiriendo. Porque en general decimos, bueno, apuestas desde la economía feminista, pero también decir que así como hay feminismos diversos, pues también hay varias apuestas desde la economía, ¿no? Por ejemplo, Amaya Pérez Orozco, que es una autora pues muy reconocida, eh, y que, bueno, pueden encontrar un libro de ella que es clave, yo creo, para entender esta apuesta feminista, que se llama Subversión de la economía feminista. Está libre ahí en la editorial Traficantes de Sueños, que les recomiendo encarecidamente que lo bajen, está ahí disponible. Entonces nos plantea que por lo menos ella se enfoca en que hay por lo menos 3 enfoques, puede haber más. La economía del género, la economía feminista integradora y la economía feminista de la ruptura. Digamos que pues no nos vamos a centrar en las 2 primeras porque no es nuestro objeto de debate el día de hoy. Nos vamos a centrar en la economía feminista de la ruptura. Y bueno, hay que decir que precisamente su nombre lo dice, desde la economía, desde este enfoque económico, pues hay una crítica y hay un cuestionamiento y un convencimiento de ir a las raíces de los problemas que estamos enfrentando, que se entienden como sistémicos, que no son aislados, que no es solo una crisis económica, sino pues ecológica, política, ambiental, es decir, una crisis generalizada. Y por tanto, se le apuesta, bueno, a una ruptura y a una reformulación del sistema socioeconómico actual, a otra matriz de pensamiento. Y hay que decir que para algunos teóricos que hablan también de nuevas epistemologías, como Boaventura de Sousa Santos, advierten y señalan cómo en esta apuesta feminista hay, digamos, digamos, él lo dice así, la apuesta más revolucionaria de los últimos, bueno, del último siglo. Y yo creo que eso es relevante, dicho por un hombre además, ¿no? Entonces, pues sí, porque la verdad es que las economistas feministas vienen hablando de esto hace como 30, 40 años, y para la ciencia hegemónica, pues es como que si no tiene categoría y no tiene la rigurosidad de la ciencia, ¿no? Pero claro, cuando lo dice un hombre, suena distinto. Y pareciera que entonces tiene la capacidad por arte de magia de rebasar los límites de la marginalidad, del pensamiento marginal, e irse moviendo hacia el centro del pensamiento, que es lo que esperamos, ¿no? Y ahí sí, pues sí, nos gustaría, nos encantaría tener muchos aliados, compañeros que le apuestan a otro mundo posible y a otras relaciones, y sobre todo a una vida que merece la pena ser vivida, ¿no? Que es lo que decimos desde esta apuesta. Y bueno, pasemos entonces a cuál sería ese aporte. Y yo me voy a quedar en, digamos, el aporte fundamental, que es clave. De ahí se pueden derivar muchos otros aportes, pero digamos que este es el centro de este aporte de la economía feminista, y es poner en el centro la sostenibilidad de la vida. Cuando decimos poner en el centro la sostenibilidad de la vida, de toda la vida humana, la vida animal, la vida vegetal, de todas las vidas en el planeta, pues estamos conscientes que el centro no es un espacio vacío, ¿no? En el centro están los mercados y está el criterio de validez de la economía hegemónica, que es la ganancia. Entonces estamos diciendo desplazar la ganancia, desplazar la lógica de mercado, que entendemos que en este momento es
y Amaya Pérez Orozco lo plantea muy bien, es biocida, es decir, atenta contra la vida. Compite por los recursos que las personas necesitamos para sostener la vida, compite por esos mismos recursos, digamos, bueno, para ellos son recursos naturales, para los planteamientos de los pueblos originarios y también de este planteamiento feminista, son bienes naturales para la vida. Entonces, mientras unas y unos también los queremos para la vida, para sostener la vida, el sistema hegemónico los quiere para producir ganancia, para generar más riqueza, más acumulación. Entonces, nosotros decimos que lo relevante, digamos, de este enfoque es que pone en relieve la contradicción capital-vida. Y desde ahí, y a la luz de la precarización de la vida en esta etapa de acumulación, decimos que no hay tal conciliación, que no es posible conciliar, porque resulta que en esa separación artificial, que después vamos a profundizar porque es una de las falacias en las que se basa la narrativa de la economía hegemónica, digamos que hay recursos, digamos, es decir, ¿en qué consiste esa contradicción? Centrémonos ahí. Y es que no solo es la competencia por bienes comunes o por recursos naturales, es también que permanentemente extrae recursos, energías del mundo de la vida para transferirlas al circuito de acumulación capitalista. Entonces no solo son bienes tangibles, bienes comunes de la naturaleza, también son bienes culturales, sociales, políticos inclusive. Cuando vemos como, por ejemplo, en este país, lo poco que las luchas obreras lograron con el Código Laboral, por ejemplo, pues de un día para otro se echa a la basura con la ley de trabajo por hora. Entonces, eso también es extractivo, es extraer recursos, ¿no? Para pasarlo a este otro circuito. Por eso, cuando decimos que cuando hablamos de economía extractiva, pues no es solo un adjetivo bueno, es que el carácter de esta economía es, y lo que la caracteriza es el extractivismo. Es un verbo de todos los días, extrae trabajo no pagado de las mujeres, extrae energías, digamos, de estas que necesitamos para sostener la vida, para pasarlas entonces al circuito de acumulación capitalista. Es decir, extrae permanentemente. Y por eso es que decimos que esta forma de vivir, de producir, de consumir, de distribuir, en general, esta forma de cómo nos relacionamos entre nosotras y nosotros mismos y con la naturaleza, no da para más. Es decir, este no es un planteamiento que porque está de moda, no, es que estamos viviendo, y yo creo, al final vamos a cerrar con esto de la pandemia, que también esta es una expresión de este sistema y de esta crisis sistémica. Entonces, ¿cómo se expresa? Porque también, si escuchamos esto, se escucha tan como un desafío, pues enorme, ¿no? Poner en el centro la sostenibilidad de la vida en el marco de una economía hegemónica, cuyo único criterio de validez es la ganancia, es la acumulación. Entonces, nos pueden, y de hecho nos critican porque dicen, no, pues es que eso es muy radical y por tanto, como hay esta tendencia a deslegitimar, no, dicen, no, pues es que eso es muy radical. Bueno, pues eso solo quiere decir que vamos a la raíz del problema, lo cual no quiere decir que no valoramos cada pequeño avance, cada logro. Entonces, lo primero que hay que hacer, y la economía feminista lo hace muy bien y lo ha planteado de manera clara, economistas, por ejemplo, como Silvia Federici y otras economistas, es desmontar esta falacia de la autonomía e independencia de la economía de mercado o la economía remunerada con respecto al mundo de los cuidados.
en este momento yo no puedo, pero a lo mejor muchas y muchos de ustedes han visto esta pirámide, ¿no? Donde se ve como un océano, el mundo de los cuidados sumergidos. Sumergido no se ve. El Estado no lo contabiliza, el mercado no lo paga, la sociedad no lo reconoce. Porque nos parece que es inherente, que es natural a las mujeres y que casi hasta tendríamos que agradecer, ¿no? Ya que nos permiten desgastarnos desde la madrugada. Pensemos en las mujeres campesinas, por ejemplo, hasta la noche. En este trabajo que, pues sí, pasa inadvertido, invisible. Pero ¿dónde está aquí la perversidad? En hacernos creer que la economía mercantil, la que sí sale al vértice de esta pirámide, la economía de mercado, no tiene ninguna relación con el mundo de los cuidados, que son dos circuitos, dos mundos separados. Pues no, en realidad la economía de mercado es parasitaria del mundo de los cuidados y no podría existir si no es con esta enorme base de trabajo regalado, de trabajo que ni siquiera se considera trabajo, y que les voy a invitar a que vean un informe de enero de Oxfam que se llama Tiempo para el Cuidado, y habla del trabajo de cuidados y la crisis global de desigualdades. Es un informe muy bueno porque nos presenta pues la evidencia, el dato duro, digamos, de por qué hablamos de la crisis. Antes de la pandemia ya había una crisis instalada debido a esta desigualdad y a esta, digamos, locura. Es como una esquizofrenia, ¿no? Porque en un mundo que se habla, por ejemplo, de derechos humanos, pero se extraen estas energías, estos recursos, estos bienes que son necesarios para sostener la vida, porque hay que con ellos mismos generar ganancia. Entonces, digamos, desmontar esta falacia es uno de los grandes aportes, yo creo, a nivel teórico, metodológico, de la economía feminista de la ruptura de la que estamos hablando. Ahí también les voy hablando de esa falacia. En la biografía que pusieron, vi que pusieron el número 256, que habla precisamente de la 256 de la revista Nueva Sociedad, de esta economía invisible, pero habla de estas relaciones feminismo y poder. Porque bueno, esta es otra discusión que espero que tengamos en otro momento, pero ¿qué relación tiene esto de poner el trabajo de las mujeres como que no vale nada, como que no tiene nada que ver con el mundo de la producción? Y entonces ahí les voy a recomendar también que vean toda la revista, porque sí que hay artículos muy buenos. Hay uno de Silvia Federici, precisamente, que habla sobre el cuidado de las personas mayores y las limitaciones del marxismo, que es de verdad muy esclarecedor, ¿no? De dónde está, digamos, esto no es menor, esta narrativa y esta, digamos, todo esta maquinaria a nivel del lenguaje también, ¿no? Que nos hace creer que el trabajo de las mujeres, perdón, creo que, ¿me escuchan bien? Sí, Ana. Ah, es que, no sé, creí que me había perdido, porque, bueno, entonces, el otro gran, me parece, aporte que ha hecho la economía feminista, además de poner de mostrarnos, ¿no? Esta falacia de la autonomía e independencia de la economía remunerada con respecto al mundo de los cuidados, que además aquí hay también, lo podemos discutir, porque es una cuestión también existencial, es una cuestión filosófica también, aquí hay todo un pensamiento que no solo es de la economía, la antropología, la sociología, la filosofía, porque es que resulta que no somos seres independientes, todas y todos nosotros en alguna etapa de la vida necesitamos cuidados, pero también bueno, sí necesitamos, pero también nos vemos expuestos y es para muchas personas, y ahora con la pandemia es evidente, pues también es cuidar, ¿no? Entonces, cuidar y recibir cuidados, eso es parte de la vida cotidiana. Y ninguna sociedad
que no sea capaz de visibilizar esto y de darle el valor que tiene para la vida, pues puede superar los problemas que estamos viviendo actualmente. Y el otro gran aporte es también mostrar que no hay una, digamos, ¿qué es lo que el pensamiento, digamos, de la economía hegemónica ha instalado? Bueno, pues la idea de que los cuidados son inherentes a las mujeres. Es lo que llamamos la naturalización de los cuidados como una actividad inherentemente femenina. Es decir, las mujeres nacemos para cuidar. Es algo que inherente a ellas y que mientras lo que se produce en la economía remunerada se paga con dinero, en una economía monetarizada, que lo único que importa son los bienes de intercambio que pueden intercambiarse por mercancías o por dinero, mientras los bienes de uso, que son los que están en ese mundo de los cuidados, pues no se miran, ¿no? Entonces nos dicen que mientras aquellos se pagan, estos que hacen las mujeres se retribuyen con amor, con agradecimiento. Entonces, vemos toda esta construcción subliminal, por ejemplo, de la maternidad, del papel de las mujeres cuidando, pero luego resulta que eso mismo, por ejemplo, la maternidad, que es central en las sociedades nuestras, bueno, y en todas las sociedades, resulta que es objeto de discriminación para acceder al trabajo remunerado. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Es el pilar de la reproducción de la vida, pero resulta que las mujeres, que son quienes pues tenemos esa función, ese es un motivo también de discriminación. Entonces son de esas contradicciones centrales en el sistema. Como creo que ya tengo poco tiempo, ¿verdad, Esdras? ¿Cuántos Sí, minutos me quedan? Ya quedan 3-4 minutos para ir. Ok, en estos minutos que me quedan, entonces voy a decir que no es que lo tiramos así al viento, que hay propuestas concretas y que en esto, digamos, de cómo superar esta crisis sistémica, hay, digamos, desde hace tiempo las economistas feministas vienen hablando de 3 procesos que son claves y que le llamamos las 3D. Desmercantilizar, despatriarcalizar y descolonizar. Quizá en este momento no tenemos el tiempo de ver todas las imbricaciones que hay en estos 3 procesos, pero vamos a ver cómo la economía patriarcal, neoliberal, hegemónica, se sostiene precisamente, ¿no? En esta idea de que todo es objeto de venta y compra, de la mercantilización de todos los espacios de la vida social. Rebasa la economía e invade todos los espacios de la vida social. Pero también la lógica racional que nos impuso la colonización y, por supuesto, el patriarcado occidental, ¿no? Y hablando ya también de estas propuestas, en el mundo de los cuidados también, las economistas feministas vienen hablando desde hace algún tiempo. Primero se habló de las 3R, ahora de las 4, y finalmente hay una quinta que OIT también en los últimos tiempos ha puesto en el debate. Esas 3R serían reconocer el trabajo de cuidados no remunerado y mal remunerado, realizado, como sabemos, fundamentalmente por mujeres y niñas, como fundamental para la producción. Es decir, no hay tal separación. Luego, reducir el número de horas dedicadas a labores de cuidado no remuneradas, que como sabemos también recae sobre mujeres, porque ahí lo que se está haciendo es la depredación de la vida de las mujeres. No solo es precariedad laboral, es precariedad de la vida. Luego, redistribuir. Y aquí es no solo al interior de los hogares, sino también el papel que debe jugar el Estado y el mercado. Y luego esta cuarta que se ha agregado más reciente, que es representar. Representar no quiere decir que otras la representen, sino cómo las mujeres que se desarrollan en el mundo de los cuidados, sobre todo el trabajo doméstico, que son las que están en el peor mundo de la discriminación, de la falta de derechos. Bueno, pues cómo llevan sus demandas y sus propuestas hacia el espacio público donde se toman decisiones. Y aquí hay que decir que ahí también la FEG está jugando un rol importante en
apoyo a las trabajadoras, a la Red Nacional de Trabajadoras Domésticas. Y la quinta, que les hablaba de que no, pues es como reciente, que la OIT la ha promovido en los últimos años y que incluso está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es recompensar, pero no porque somos buena gente, es decir, recompensar a las trabajadoras domésticas no porque yo soy muy filantrópica, no, es porque tienen derecho a un trabajo digno. Entonces, el objetivo 5 y el 8 de los ODS precisamente nos remiten a esta necesidad de que el trabajo doméstico, que se apruebe el convenio 189, por ejemplo, sobre los derechos de las trabajadoras domésticas. Termino con esta idea de qué nos estamos planteando desde esta apuesta ya en la pospandemia. ¿Cómo nos estamos repensando? Si es que nos estamos repensando como sujetas y sujetos de cambio. A mí me gustó hace unos días, Alan Turing, este sociólogo famoso de los movimientos sociales, decía que esta crisis va a empujar hacia arriba a los cuidadores y las cuidadoras y al mundo y a la ética del cuidado. Y si lo pensamos bien, pues podría ser que no necesariamente. Esto no va a ser espontáneo. Si pensamos en todos los intereses que hay en la economía hegemónica, esto no se va a dar de manera espontánea, sino es que nosotras y nosotros, quienes nos estamos cuestionando estas relaciones, lo impulsamos, lo promovemos, lo presionamos. Y yo creo que ahí una última pregunta es esta, pues, es decir, verlo no solo a nivel político, a nivel del Estado, de política a ese nivel, pero también a nivel personal. Recordemos que también desde la teoría feminista decimos que lo personal es político. Ahí lo dejo. Muchas gracias.